Egunon, los vikingos. The Vikings, una película de aventuras, el más clásico término, de 1958 y de casi 2 horas de duración. Una película basada en una novela de Edison Marshall con el mismo nombre y también a su vez basado en los elementos de la saga nórdica sobre Ragnar Lodbrok y hijos, es decir, basado en aquellos elementos de compilación de las sagas nórdicas. Se sitúa en la época del siglo IX, en la zona del Mar del Norte, del Doggerbank. Digamos que los vikingos siempre están más en el mar que otra cosa, entre la zona de Dinamarca, Noruega y la zona de Inglaterra. Tenemos el clásico elemento de el duelo de hijos, en una película que curiosamente luego podrá tener reverberancias en el futuro, para bien, para mal, incluso pues, por ejemplo en películas como Eric el Vikingo, aquella de parte de los Monty Python del año 1993, si no recuerdo mal, está relacionada en este canal. O, por qué no decirlo, parte también puede establecerse. Hay algunos elementos de Robin Hood de 1991, del señor King Reynolds, y por supuesto, pues también en Aquaman, por qué no decir. Son elementos imperecederos que seguramente serían tomados de películas precedentes, porque hay películas de los años 20 y 30 que son también espectaculares y de aventuras, pero digamos que para una generación películas como esta de su juventud, gente como mi padre, nacido en el 49, pues películas como estas son películas de aventuras que vivieron en su juventud en el cine, cuando se hacían pases dobles o triples. Una de romanos, una de piratas, una de vikingos, una de... Bueno, tenemos a Richard Fleischer, ¿no? Richard Fleischer será el malvado al que le cogerán para completar Superman 2 a espaldas de Richard Donner. Pero bueno, este es un director que por lo demás tiene cierto elemento clasicista en el ámbito cinematográfico anglosajón, de origen inglés. Es un director solvente en esta película de los vikingos. Tenemos a Orson Welles como narrador de la historia, como voz-off. Tenemos en el plantel protagonista a Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh, Ernest Borgnine, increíble, como Rey Ragnar. Bueno, pues otra serie de actores más desconocidos. Como cinematógrafo tenemos a Jack Cardiff. Es curioso porque luego con Richard Widmark hará una película que es parte del triunvirato llamado de los vikingos, que es The Long Ships, que probablemente en algún momento me anime a comentar, porque hay veces que, claro, al estar Jack Cardiff, que aquí es el tema de la fotografía y todo esto, el camarógrafo, y allí es directamente el director de la película, en la otra, The Long Ships, pues hay una serie de vinculaciones y a veces en mi mente pues hay una serie de relaciones, más allá de que ambas películas tienen a los vikingos ahí metidos. Esta es una película en la que, digamos que hay un lío inicial en el que hay un ataque sobre Inglaterra bajo la égida de lo que posteriormente se llamará lo de oh Dios, líbranos del mal los hombres del norte, o algo parecido, no recuerdo la frase literal. Y claro, pues hay un asesinato del rey. Es curioso porque en el ataque pues, el rey parece que está en primera línea y le asesinan al rey de Northumbria. Y la reina, pues en principio no puede hacer nada porque, bueno, en aquellos lares reinaba el rey, el varón. A diferencia, por ejemplo, posteriormente en el Estado español,
bueno, pues en lo que entonces eran reinos distintos, en Castilla llegó a reinar una mujer. Pero bueno, son estas cosas de los diferentes elementos de costumbre. Y bueno, pues cogen a un primo para que sea el rey, solo que hay un elemento que ya está desde el inicio, que ella está encinta, pero está encinta del rey vikingo. Y eso será posteriormente elemento de... bueno, sabiéndolo nosotros, pero no sabiéndolo los protagonistas, estás en cierta medida esperando a que eso tenga una conclusión, pero llegará a su debido tiempo, porque la película tiene sus ritmos, sus momentos, con los diferentes personajes que se van turnando en la pantalla, con unos maravillosos paisajes, con elementos tratando de emular aquella época del siglo IX en la zona nórdica de Europa. Es por tanto una película que trata al espectador como lo que es, tratando de poner encima de la mesa elementos de la reconstrucción en el que, bueno, pues sabes en cierta medida que son platós, en algunos aspectos, otros son elementos naturales, tratando de hacer una reconstrucción histórica lo más fiel posible, pero no perdiendo de vista el ámbito de las aventuras y de la relación de los personajes y los elementos clásicos respecto a esa construcción tanto de personajes como de relaciones humanas a la hora de tejer algo creíble de una época medieval, respecto a los vasallajes, el tema del esclavo, que es el personaje de Tony Curtis, el hijo del rey, que es el personaje de Keith Douglas, que no aparece de inicio, sino tarda en aparecer un tiempo. Y claro, luego hay el tema de la cetrería y cosas que, bueno, a pesar de que la estrella es el propio Kirk Douglas, pues es capaz de sacrificarse por la historia, es decir, no tener un excesivo protagonismo que hubiera opacado la fluidez de la narrativa respecto a la forma de construir una historia que quiere ser un fresco, como el tapiz de inicio y final de una trama que en parte puede decirse que pudo haber existido en ese siglo IX respecto a la llamada formación del gran ejército pagano en el que efectivamente muere a él de Northumbria al fin y al cabo. Tuvo sus premios, una película que fue galardonada con el Laurel de Oro en 1959 al mejor drama de acción, el premio Zulueta, que es actualmente el premio La Concha de Plata al mejor actor en Donostia, al señor Kirk Douglas. Y por lo tanto es una película reconocida. El sindicato de actores, de directores, perdón, de Directors Guild, el sindicato de directores nominó a este director por la película, con lo cual es un equilibrio del momento de algo con calidad y con fuerza para que los jóvenes se sientan identificados con la acción, con la aventura, con el romance que subyace a esta película de Richard Fleischer, con elementos que confluyen a hacer grande esta épica epopeya nórdica respecto al traspaso hacia el tiempo, siendo, como digo, uno de los tres elementos principales que son de referencia respecto a la plasmación del mundo vikingo, del mundo nórdico en cine, de una manera clasicista y plástica, de una belleza y de una
fuerza y una narrativa capaz de sobrevivir el paso del tiempo. Por eso recomiendo vivamente, a pesar de que es una película del 58 y estamos en 2021, aproximarse a clásicos como este por la interpretación, por la historia que nos trata de contar, por el conjunto de la obra en esta circunstancia en la que bueno, pues tenemos una trama mitad del siglo IX, época en la que los vikingos atacan frecuentemente el territorio de la actual Inglaterra. La historia se centra en un hijo bastardo del jefe vikingo Ragnar Lodbrok, llamado Eric, a quien se le niega su identidad hasta la edad adulta y rivaliza con Einar, el hijo legítimo y heredero del jefe. La película se muestran costumbres vikingas de la época y se muestra el ataque a la fortaleza de York en el año 866, llevada a cabo por el gran ejército pagano en el que muere el rey Aelle de Northumbria, y como dije se basa en la saga nórdica Ragnarsorna Patr. Acérquense, disfruten Los Vikingos, la película de Richard Fleischer, año 1938, con Jack Caniff en la fotografía, con Orson Welles de narrador y con Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh, Ernest Borgnine, sorprendente Ernest Borgnine, que cuando termina la película y pone los créditos, ¿a quién era Ernest Borgnine? Sí, era Ernest Borgnine. Y sin más, disfrútenla, denle una oportunidad, Esquerri Casco, Ogrurat, Betty Gelpean.